orar y vamos a poner este momento en las manos del Señor. Señor, te damos gracias, amado Padre, porque nos das esa gran oportunidad de vivir un día más, de estar aquí aprendiendo de tu palabra. Te pedimos, Señor, que la palabra del día de hoy llegue a nuestros corazones, amado Dios. Hoy te coronamos como Rey de nuestra vida, único y Señor y Salvador. Y hoy en especial, Señor, ponemos a Colombia en tus manos. Hoy oramos por nuestra nación. Sabemos que tú tienes el control de todo. Te damos gracias, amado Dios. Amén y amén. Bueno, la mañana de hoy quería contarles que yo cuando era niño pensé que ser cristiano era venir a la iglesia. Yo pensé que las personas se hacían cristianas cuando venían a la iglesia, y para mí el todo del cristianismo era venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque era lo único que yo comprendía. Sin duda, pues no era así, y ustedes saben que no es así. Entonces creía que, y eso a veces también pues creemos cuando adultos, que la identidad pertenece al lugar. O sea, como seres humanos siempre pensamos en una pertenencia con un lugar y lo asociamos así. Entonces, no siempre es un lugar físico, pero a veces la profesión. Decimos es que esa persona es ingeniero o ingeniera porque estudió ingeniería. Y aunque es cierto, eso no es el total de su ser, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, yo soy, ¿quién eres? Te defines por la profesión en la cual estás, te defines en el lugar al cual vas. ¿Es que yo soy el tendero? ¿O es que yo soy el empresario? ¿O yo soy ama de casa? Es decir, el lugar, pues ya sabemos, no nos define, pero hoy vamos a ver el qué, el por qué y el para qué de la iglesia. ¿Listo? ¿El qué? El qué, el por qué y el para qué. Son 3 puntos muy importantes y muy fundamentales. Entonces el primero es, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano y qué es ser cristiano? Si ser cristiano no es venir a la iglesia, entonces tiene que ser algo más. Google dice que la iglesia es un conjunto de personas que profesan la religión cristiana. Creo que se queda un poco corta esa definición y abarca mucho más. El conjunto de personas que profesan la religión cristiana. Pablo nos da una mejor definición en 1 Corintios 3:9. ¿Ya lo tienen? Vamos a leer hasta el 10. Nosotros somos compañeros de trabajo al servicio de Dios, y ustedes son como la tierra que Dios cultiva. Ustedes son como una casa que le pertenece a Dios. Yo senté las bases de esa casa como un hábil constructor. Hacía gracias al don que Dios me dio. Pero hay otros que construyen sobre esa base. Cada uno debe tener cuidado de cómo construye. Entonces, la iglesia es una casa, ¿cierto?, para Dios. La iglesia es una casa para Dios, individual y colectiva. Debemos cuidar tanto la una como la otra. Si bien somos templo del Espíritu Santo, y Pablo nos está diciendo es que ustedes construyen, entonces debemos construir de forma individual en nuestra vida y de forma colectiva como iglesia. Entonces esta comparación nos lleva a nuestro primer punto del qué, y es que la iglesia es una familia en construcción. La iglesia es una familia ¿en qué? En construcción. Muchas veces pensamos que es una familia ya construida. Y nosotros decimos, ya estamos construidos. Muchas veces en nuestra familia dice, ya somos los que somos y estamos los que estamos, porque ya me mandé a operar. ¿Cierto? Mamá, papá, 2 hijos y ya pare.
esta familia ya no va más. Pero vienen los nietos, ¿cierto? Los bisnietos. Asimismo es la iglesia. No es una iglesia que ya está construida, sino que está en continua construcción. Efesios 2:19 dice: por lo tanto, ustedes los que no son judíos ya no son inmigrantes ni extranjeros, sino ciudadanos junto con el pueblo santo y forman parte de la familia de Dios. Tu familia en Cristo es más importante que tu familia terrenal. ¿Qué? Tu familia en Cristo es más importante. Te voy a decir por qué. Porque tu familia terrenal va a durar lo que dures en esta tierra. Y tú vas a ser madre, vas a ser hijo, vas a ser padre, vas a ser nieto, lo que dure este mundo. Pero el que tienes al lado va a ser familia tuya para siempre. Así que mira al que tienes a tu lado y digas: uy, si no te aguanto en la tierra, imagínate para siempre. Con ese hermano que tienes al lado te vas a encontrar en el reino de los cielos. Entonces nuestra familia en Cristo, ahora no van a decir: ay, es que me dijeron que es más importante la familia y ya me voy de la casa y ya no doy cuota. No. Vamos a calmarnos. Es que debes construir esta familia que tienes acá, porque va a ser eterna. Este hermano que vas a tener es eterno. Obviamente que nuestra familia terrenal requiere de su construcción, pero quería hacerte consciente que la familia de Cristo es eterna. Somos una familia en crecimiento y en construcción. No sé, los que llevan harto tiempo en la iglesia se han dado cuenta que siempre hay un ladrillo nuevo, ¿cierto? Siempre hay un hermano nuevo, siempre hay algo diferente, siempre hay un programa diferente. ¿Por qué? Porque la iglesia está en construcción, no es algo estático. Ustedes saben cuántas iglesias, cuántas reuniones, por ejemplo, se están haciendo en este mismo momento. En el mundo, muchísimas. En Funza, muchísimas. Y eso nos demuestra que somos una familia en construcción. No sé si ustedes han ido a un pueblo muy lejano y allá en el pueblo más lejano se encuentra una iglesia y se siente como en casa. No sé si les ha pasado, a mí sí, siempre me siento en casa porque siempre encuentro mi familia a donde vaya. Pero como segundo punto de que es ser cristiano, somos la representación de Dios en la tierra. Segunda de Corintios 5:20, este casi no lo sabemos de memoria. Así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando les rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. En otras versiones dice: somos embajadores de Cristo. ¿Qué es ser eso? Somos la representación de Dios en la tierra. Somos los embajadores. Somos su esposa. No sé si ustedes lo han concebido así, pero un embajador es el que representa un país en otro, ¿cierto? Es decir, que si un embajador es todo despeinado y todo descuidado, significa que ese país es así, ya. O sea, si ese embajador llega tarde, en ese país llega tarde. Es la representación de un país. Y nosotros somos embajadores, algo así como el mensajero o el que representa el mensaje. Es más, nosotros no solo llevamos el mensaje, sino nosotros representamos el mensaje. Nosotros somos el mensaje.
Entonces, como primero, es una familia en construcción. La segunda es la representación, somos la representación de Dios en la tierra. Y tercero, en Juan 1, del 12 al 13, nos habla otro punto. Juan 1, del 12 al 13. Pero a los que lo aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Son hijos de Dios, pero no por nacimiento físico. No tiene que ver con ningún acto ni ningún deseo humano. Entonces, somos hijos de Dios. Pero dice que somos hijos de Dios no por nacimiento humano, sino por nacimiento divino. Es decir, no se requiere una jerarquía, porque mi abuelo fue cristiano, entonces el niño nació cristiano. No, dice somos hijos de Dios y no tiene que ver con el nacimiento. Pero hay tres palabras bien importantes. Y dice, a los que aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos. El primero, aceptar. A los que reciben a Jesús, a los que aceptan a Jesús como su Salvador, les dio el derecho de ser hijos. Pero la segunda palabra dice creer. El que cree en el Salvador. No solo aceptar, sino también creer. Pero también dice, les dio el derecho. El derecho es darnos el derecho de reclamar el nombre. No sé si ustedes saben, pero si ustedes pueden ir a una notaría y reclamar el derecho de paternidad de alguien. Es decir, yo soy hijo de fulano y lo vamos a demandar. Yo soy el hijo de él. Entonces, aceptar a Jesús, creer que es nuestro Salvador y reclamar que somos hijos de Dios. Muchos pueden aceptar y no creer. Yo acepté a Jesús como mi Salvador, pero creo que Él me va a salvar. Pero hay muchos que pueden aceptar y creer, pero no recibir el derecho. Entonces, yo acepto a Jesús, yo sé que Él es mi Salvador, pero soy un pobre ser humano en esta tierra. Reclamar el nombre de Dios en Romanos 8:17. La palabra nos dice, por ser hijos de Dios, recibiremos las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Dios nos dará todo lo que le ha dado a Cristo, pero también tenemos que sufrir con Él para compartir su gloria. Ese es el reclamar, el poder tener la misma gloria que tuvo Jesucristo. ¿Y cuál fue la misma gloria? Y fue haber resucitado entre los muertos. Entonces, en resumen, ¿qué es la iglesia? Una familia en construcción. Es la representación de Dios, o somos la representación de Dios en la tierra. Y iglesia es ser hijo de Dios. Eso ya resuelve el qué somos. Pero, ¿y el por qué? El por qué es una justificación. Cuando dices por qué, estás esperando que te expliquen el por qué, te expliquen la función. Y en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí lo dice en otra versión porque yo me aprendí fue la Valera, pero ahí dice, porque de tal manera. Ese porque, aunque pareciera ser diferente, es que no existe otra justificación del por qué Dios
te hizo parte de tu familia. No hay otro. El amor es la mayor justificación de la historia y el motor de la humanidad. Una vez un muchacho me dijo: oye, ¿eso el amor para qué? Eso no sirve, el amor no sirve. Entonces yo le dije: el amor mueve todo en la tierra. Y yo le dije: ¿por qué estás trabajando acá? Muy seguramente amas a tus hijos y quieres darles un buen futuro. El amor te lleva a trabajar todos los días. El amor al Señor es lo que nos tiene en este lugar. Amén. El amor por el dinero es el que tiene a muchos fuera de este lugar. Es el amor el mayor motor de la humanidad. Sin eso, sin el amor, no es posible la vida. Juan 13:34. Juan 13:34 nos dice, vamos a leer hasta el de 35. Les estoy dando un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Ámense tal como yo los amé. Todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores si se aman los unos a los otros. Uy, este mandamiento es bastante complicado. ¿Por qué? Porque somos bastante complicados. Amar al hermano es la justificación, es la evidencia de que somos cristianos. Es esa evidencia. Dice, ¿saben cómo los van a identificar? No porque tengan la Biblia en la mano, no porque no tengan tatuajes, no porque tengan un tatuaje que diga Cristo. Por eso no los van a identificar. Los van a identificar porque se aman los unos a los otros. Es decir, cuando usted pelea con su hermano y todo, entonces, uy, no me estoy pareciendo mucho a lo que Dios quería que fuese. Así se darán cuenta que son mis seguidores, dice la palabra. Entonces, mire al hermano que tiene a su lado y mentalícese a que tiene que amarlo. Tengo que amarte porque Dios así lo quiere. Y porque me nace, sí, directamente porque me nace. Porque Dios quiere. Sí, porque Dios así lo quiere y me obligó. Primera de Corintios 1:10 nos dice: hermanos, les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo unos con otros para que no haya divisiones entre ustedes. Les pido que se unan nuevamente en torno a las mismas ideas y los mismos propósitos. Pablo le está hablando a una iglesia que está como medio dividida y unos dicen: no, es que a mí me gusta que sea más así, y los, no, es que me gusta más así, y no, es que hay que salir a evangelizar, y no, es que hay que quedarnos. Y entonces Pablo dice: pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo. Entonces, la iglesia debe permanecer unida en amor fraternal. Así la creó Dios. La iglesia es una familia y no una organización. Tú perteneces a una familia y no a una empresa. A veces se nos olvida este concepto y entonces, en vez de aconsejar y corregir, juzgamos. ¿Qué es lo que se hace en el trabajo? A veces, en vez de ayudar, haces tropezar a otros. A veces, en vez de amar, odias. O a veces, en vez de hablar bien, hablas mal de otros. Una familia se cuida, pero una empresa se descuida. Entonces haces parte de una familia, la familia más grande del planeta. El porqué de la iglesia: por el amor, por Dios y por el prójimo. Esa es la justificación de la iglesia: el amor de Dios y el amor al prójimo. El para qué de la iglesia. El para qué, ya vimos el qué, el por qué, y ahora nos falta el para qué. El para qué es la función. ¿Sí? El para qué es la función. Y entonces el primero lo encontramos en Gálatas, el primer punto en Gálatas 6:9.
y vamos a leer hasta el 10. ¿Sí lo tienen ahí? Lo voy a leer desde acá porque ya se me perdió. No debemos cansarnos de hacer el bien, si no nos rendimos. Tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Siempre que podamos, hagamos el bien a todos, especialmente a nuestros hermanos en la fe. El primer punto del para qué de la iglesia es hacer el bien. Hacer el bien. Tú estás en esta familia celestial para hacer el bien. Dios planeó su iglesia para hacer bien a la humanidad. Hay un hombre que se llamaba, porque falleció el año antepasado, era Rabí Zacarías, y él decía: la mejor defensa de la fe y la apologética del siglo XXI es hacer el bien a las demás personas. Dice: no hay nada más que defienda la fe y el evangelio que hacer el bien. Cuando se le cae algo a alguien y usted se agacha y lo recoge, ahí está mostrando la palabra de Dios, ahí está defendiendo su fe. Cuando usted dice: ay, vecina, se le queda, me dio más de vueltas. No era, yo le pasé un billete de 5,000, no uno de 100,000. Ahí es donde la fe se defiende y podemos decir: es que yo soy cristiano. O cuando nuestros amigos dicen: es que usted tiene algo diferente, es precisamente ese bien del que estoy hablando. En Mateo 5:16 habla de defender la palabra con nuestras buenas obras. Mateo 5:16 nos dice: asimismo ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y dar honra a su Padre que está en los cielos. Las obras, el actuar, pero no solo el actuar, sino el buen actuar. Porque hay personas que actúan pero no actúan bien. Entonces es el actuar, el hacer buenas obras. Como segundo, es llevar las buenas noticias. Isaías 61:1. Isaías 61:1 nos habla precisamente de llevar las buenas noticias. El Señor Dios ha puesto su espíritu en mí, porque el Señor me ungió con aceite para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los afligidos, a anunciar la liberación a los prisioneros, a liberar a los presos. Me eligió para anunciar el año en el que el Señor se mostrará favorable y el día en que nuestro Dios se vengará. Me eligió también para consolar a los que están tristes. El Señor nos eligió y nos hizo de su familia para llevar las buenas noticias. ¿Cuántas buenas noticias hemos recibido esta semana? Amén. Unas poquitas. ¿Cuántas malas noticias hemos recibido en esta semana? Algunas otras más, ¿cierto? La humanidad está esperando tus buenas noticias. Dice este versículo: sanar, anunciar, liberar, consolar. Es la gran comisión, es ir y predicar, decir las buenas noticias, mostrar las buenas noticias de salvación. Eres portador de buenas noticias. Predica. Eres portador de buenas. ¿De buenas qué? Noticias. Buenas noticias. A veces pensamos que llevamos malas noticias. Y vamos con nuestro amigo y le decimos: oye, es que Dios te ama. Casi llorando. Cuando usted lleva buena noticia, le tengo una buena y otra mejor. De, uy, ¿qué pasó? ¿Te ganaste la lotería? ¡Wow! Y todos gritan. ¿Qué pasa si usted le dice a un compañero: nos ganamos la lotería? Bueno, no jueguen la lotería, por cierto. ¿Qué pasaría si le dicen a su compañero: fuimos aceptados en la universidad?
¿Cómo lo dirían? Ay, hasta bombas llevamos, ¿cierto? Cumpliste años, es una buena noticia. Bueno, para muchos no, pero para la gran mayoría, cumpliste años. Fuimos aceptados. Las buenas noticias, tú eres portador de buenas noticias. Aunque el COVID nos dijo que éramos portadores de muerte, que no te podías acercar o que no le podías hablar a alguien, el Señor dice todo lo contrario. Dice, tú eres portador de muy buenas noticias. Hay un tercer punto del para qué de la iglesia y tiene mucha relación con lo que estamos viviendo actualmente, y es que es para detener el espíritu del anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2:4. También lo voy a leer allí. Segunda de Tesalonicenses 2:4 hasta el 7. ¿Qué dice? Ese hombre maligno está en contra de todo lo que se llama Dios o de todo a lo que se le rinde culto. Incluso entra en el templo de Dios y se queda allí haciéndose pasar por Dios. Recuerden que cuando estuve con ustedes les dije que eso iba a suceder. Ustedes ya saben lo que lo detiene por ahora, para que el hombre maligno aparezca a su debido tiempo. El poder secreto del mal ya está en acción en el mundo, solo falta que el que lo detiene se quite del camino. Entonces aparecerá ese hombre maligno y el Señor Jesucristo lo matará de un solo soplo y lo destruirá con el esplendor de su llegada. Hasta ahí. La Biblia nos está dando una revelación. Jesús nos está hablando de una revelación del futuro. Está diciendo que va a venir, que el mal ya está en el mundo, pero que se va a revelar un hombre que se va a poner en el lugar de Dios, y que es precisamente algo que lo detiene, y ese algo es la iglesia. Ese algo no somos también todos nosotros, aunque somos el conjunto de nosotros, pero tú detienes el espíritu del anticristo. Cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad, pero un gran privilegio, y es que Cristo vive en ti. Amén. Y si Cristo vive en ti, el maligno no puede llegar, por ejemplo, a tu casa. No sé si lo sabes, pero cuando tú dices ser cristiano y cuando aceptas a Jesús en tu corazón, el enemigo no puede tocar tu familia. Pero el día en que tú faltes, el día en el que la iglesia falte en la humanidad, el día en el que faltemos, es el día en el que, dice Cristo, va a venir alguien. Tú detienes la maldad del mundo. La muerte no puede entrar a tu casa. Juan 1:5 nos dice algo muy poderoso. Juan 1:5 dice: la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no ha podido contra ella. La oscuridad nunca va a poder contra la luz. La oscuridad no aparece hasta que la luz se apaga. ¿No han notado eso? La oscuridad no aparece sino hasta que hay ausencia de luz, y precisamente eso es la oscuridad. No solo eres la imagen de Dios en la tierra, sino el poder de Dios en la tierra. Dale un aplauso al Señor. Somos el poder de Dios en la tierra. Mientras sigamos predicando el evangelio acá, mientras nos sigamos reuniendo, mientras sigas haciendo tu devocional, mientras sigas orando, ayunando, que hoy tenemos ayuno, las tinieblas no van a poder. Sé que hay angustia por estos tiempos, hay angustia por el futuro,
Es decir, cómo nos van a gobernar, qué va a pasar. Pero hoy quiero darte un parte de tranquilidad. Mientras tú estés en este lugar, mientras Cristo viva en tu corazón, el poder de las tinieblas no va a poder contra la humanidad, no va a poder contra la iglesia. Hay otro versículo que dice que las puertas del Hades no van a poder, no prevalecerán. Entonces, ese es nuestro gran privilegio. El qué de la iglesia, el por qué y el para qué. Yo anoté acá una pequeña frase y dice: somos una familia que representa la imagen de Dios en la tierra. Nos dio el derecho de ser sus hijos porque nos ama. Somos llamados para hacer el bien, llevar las buenas noticias y detener el mal. Ahora ya sabes el qué, el por qué y el para qué Dios hizo a la iglesia. Ahora la pregunta es para ti: ¿quieres hacer parte de ella? Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias porque hoy pones, Señor, propósito en nuestra vida, más que el venir solo a la iglesia. Sé que tenemos una gran definición como tu familia, como tus hijos. Sé que tú nos hiciste, Señor, para que vivamos en comunidad, y te doy gracias por darme a mi hermano, por darme a mi hermana, por darme ese amor fraternal, amado Dios. Te quiero pedir que me ayudes, amado Dios, a construir esa imagen que tú soñaste para mí y para tu iglesia. Ayúdame a amar a mi hermano, ayúdame a levantar a mi hermano, ayúdame, Señor, a amar a las personas. Y también, Señor, dame ese gran propósito de llevar esas buenas noticias a donde tú quieres que nosotros las llevemos, amado Dios. Danos también ese poder de detener las tinieblas, de detener la muerte en nuestra familia. Hoy declaramos nuestra familia en bendición, amado Dios, porque tú me das el derecho de reclamar, ser hijo tuyo. Tú me das, Señor, el derecho de reclamar el poder que tú nos das, Señor, por heredad. Hoy queremos poner a Colombia en tus manos, amado Dios. Y hoy, como hijos tuyos, declaramos que ningún poder de las tinieblas va a tocar a nuestros niños, amado Dios. No va a tocar nuestras generaciones, no va a tocar nuestras iglesias, amado Dios. Tú nos darás la autoridad para ir, Señor, a los colegios, a las instituciones, aún al gobierno, a predicar tu palabra, Señor, y tu nombre será conocido, por cuanto tu palabra dice que las tinieblas jamás han podido contra la luz, amado Dios. Hoy declaramos, Señor, tu victoria, y hoy, aunque se posesiona nuestro presidente, lo bendecimos y declaramos, Señor, que tú estás sentado en el trono de gloria y que ningún gobernante está sentado por encima tuyo, amado Dios. Hoy te coronamos y te exaltamos como Rey de nuestra nación. Amén y amén.